bien. Oigan, pues rápidamente quiero presentarles a nuestro invitado especial, a quien en verdad le agradezco infinitamente. Es un hombre sumamente ocupado, pero le hemos robado 30 minutos de su tiempo y se encuentra aquí con nosotros en la cabina justamente el doctor Javier del Valle. Él es médico, cirujano, oculista. Y bueno, quisimos invitarlo a que estuviera aquí en el programa porque el otro día platicando con él nos estaba comentando acerca de lo que es el ojo seco y me llamó mucho la atención como tema, ¿no? Porque bueno, pues es un tema, se me hizo un tema muy interesante y que de una u otra manera nos concierne a todos tarde que temprano. Doctor Javier del Valle, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Mónica, mucho gusto. Gracias por estar. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y por venir a compartir este tema tan interesante que de seguro les va a gustar muchísimo a todos nuestros amigos radioescuchas. Pues en primer lugar, Javier, nos gustaría que nos platicaras qué es el ojo seco. Bueno, el ojo seco es debido a la insuficiente producción de lágrima o tener una lágrima deficiente. Ajá. Y es algo sumamente frecuente, más en nuestra ciudad contaminada. Uy. El tener esa falta de producción de lágrima y todavía más frecuente, una lágrima de mala calidad. Y eso condiciona muchas cosas que a veces pasamos por alto y lo podemos atribuir a otras causas. Y la causa de esas molestias es ojo seco. Ojo seco. Es algo que de lo que tengamos que preocuparnos las personas, de decir, oye, pues ojo seco implica el que se puedan detonar algún otro tipo de enfermedades de la vista con ojo seco. Sí, sí se pueden detonar cuando el ojo seco es moderado o severo. En general, la mayor parte de las personas que pasamos los 40 años, cursamos con mayor o menos, apenas raspando, pasamos los 40, cursamos con mayor o menor grado de ojo seco. Ya. Y eso no es grave, no produce mayores complicaciones en muchas ocasiones. Tengo 2 pacientes que estaban ya deprimidos, desesperados, porque son personas que leen mucho y que estaban muy molestas por su ojo seco, que ya habían consultado en varias ocasiones y que pues no habían tenido una respuesta adecuada y su problema era ojo seco. Se resuelve el ojo seco, mejora su calidad de vida y mejora su desempeño diario y pueden leer tranquilamente y se les quita la depresión. ¿Cuáles serían las características para darnos cuenta que padecemos ojo seco? Porque a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, hoy se me secó el ojo, uso unas gotas y ya con eso se me va a humectar, y a lo mejor era porque estuve mucho tiempo trabajando enfrente de la computadora o con un libro, o a lo mejor andábamos de viaje en un lugar donde estaba muy contaminado. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que realmente padecemos de ojo seco? Bueno, uno es sentir piquetitos en el ojo con cierta frecuencia. A veces piquetes pueden ser intensos. En ocasiones sientes un piquete intenso en el ojo y ya no sientes nada en 3-4 horas y luego otro piquete y así te vas. El otro es la necesidad. Ese es un síntoma. Es un síntoma. Puede o no ser ojo seco, pero es un síntoma. Ya. El segundo es el necesitar parpadear frecuentemente. Otro muy importante es visión borrosa, transitoria. Te levantas, ves borroso, parpadeas, ves bien, al rato vuelves a ver borroso, al rato vuelves a ver bien. Ese es otro síntoma de ojo seco. La sensación de arenillas. Las personas lo confunden con conjuntivitis. Inclusive empiezan a usar antibióticos porque sienten mucho cosquilleo en los ojos. Les recetan la comadre o el compadre les receta. Clásico, ¿no? Siempre hay una receta, ¿no? Una tía. Sí, la vecina. La vecina, el vecino. Y empiezan a poner antibiótico. El antibiótico les ayuda porque humecta. Sí. Pero no porque se necesite un antibiótico, y esto se vuelve crónico. Al rato también el antibiótico irrita, y entonces ya tienes un ojo seco, más irritación ocular, y esto se va complicando un poco más.
Cuando tenemos, bueno, y no nada más en la cuestión de la vista, ¿no? Cuando tenemos alguna situación de salud a veces, pues, lo primero, pues los remedios caseros, ¿no? O sea, el trapito, el tecito, la pomadita y cosas por el estilo, ¿no? La sobadita y cosas por el estilo. La papa no lo sabe. Sí, la papa, bueno, en fin, tanta cosa. El Pero pepino fresco. el pepino fresco para las ojeras, es ese, ¿no? Sí. Sí. Pero, por ejemplo, Javier, en este caso, uno, a la hora de que dices, bueno, si tienes algún, ¿cómo se llama?, mirada borrosa o tienes algunos piquetitos y demás, ¿cómo le hacemos para saber con quién tengo que ir? Porque yo, por ejemplo, yo he oído de oftalmólogos, optometristas, oculistas, o sea, ¿para dónde agarramos, valga la expresión? Bueno, primero hay que definir qué es cada cosa. ¿Qué es Ujú. el optometrista? ¿Qué es el oculista? ¿Qué es el oftalmólogo? Oftalmólogo y oculista son sinónimos. La Oftalmólogo carrera, y oculista. para llegar a oftalmólogo tienes que estudiar 6 años de medicina o 7, Ujú. luego 3 años de oftalmología. Wow. No puedes ser oftalmólogo sin ser médico. Entonces el oftalmólogo es un médico que se especializó en ojos, en oftalmología. Ya. Y es toda una carrera Ya. de 7 de 10 a 11 años. Entonces, y las personas lo conocen también como oculista. Es sinónimo el oculista, Ujú. es un término popular para referirse a el término correcto que es cirujano oftalmólogo. Ya. Ok. El optometrista es el que te gradúa los anteojos y eso es una carrera técnica que puede ser carrera técnica, ahí está la preparatoria técnica médica aquí de la uni que tiene la carrera de optometrista, entonces después de la prepa sales como técnico optometrista. Ya. Puede ser una carrera técnica o puede ser una licenciatura, hay licenciados en óptica. Ellos no son médicos, ellos están capacitados para hacer graduaciones y para la adaptación de lentes de contacto. Nada que ver con el ojo seco, o sea, una persona que tiene duda de que si tiene ojo seco o no tiene ojo seco, tiene que ir al oculista o Al al oculista oftalmólogo. o al oftalmólogo, o Ya. sea, con el médico, a que le diagnostique si tiene o no ojo seco, si sus síntomas son por ojo seco o por otra causa, y si sí son por ojo seco, también determinar la causa de ojo seco, porque existen diferentes causas del ojo seco. Mónica ahorita decía de la computadora, es algo como que muy común, ¿no, Moni? O sea, Sí, cuando estás... muchas horas pegado a la Ajá. computadora. Y como que la luz de los aparatos electrónicos cuando estamos en el internet, como que a veces sientes y dices, ay, se me está haciendo la vista como si borrosa o como si se Exacto. me fuera, o sea, y cuando no, cuando estás normal, a lo mejor leyendo en tu vida normal y manejando y todo no sucede. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Generalmente porque parpadeas menos, Ok. Cuando Es estás decir, en la computadora. parpadeas menos frecuentemente. Ujú. Mm. La película, la lágrima es un lente, Sí. entonces el lente tiene que estar estable. Y lo que hace que ese lente se mantenga estable es el parpadeo. Más o menos una película lagrimal normal dura unos 17 segundos sin alterarse. Si tú parpadeas menos frecuentemente de 17, es menos frecuentemente de 17 segundos, Sí. que te parpadeas a los 20, 25 segundos, entonces esa película lagrimal se va a empezar a romper y vas a empezar a ver borroso. Hasta que no parpadees de nuevo, vuelvas con el parpadeo a conformar correctamente la película lagrimal, el lente vuelva a estar bien graduado, digamos, Ujú. y veas bien. Ok. Cuando estás demasiado, ahora sí que enfocado en la computadora, tiendes a parpadear menos. Lo único que hay que hacer es parpadear más seguido. Si tú tienes un tiempo de ruptura, que se llama tiempo de ruptura lagrimal normal, hay personas que tienen tiempos de ruptura lagrimales de 6 segundos, de 8 segundos. Ya existen aparatos que miden el tiempo de ruptura lagrimal, es decir, cuando la lágrima empieza a romperse, no totalmente, sino que empieza a haber huequitos, digamos, es una cortina pareja, uniforme, que empieza a tener huequitos. Ahí se toma el tiempo de ruptura lagrimal, ya la lágrima se empezó a romper y entonces ahí hay que parpadear. Si tu tiempo de ruptura lagrimal es de 7 segundos, pues quiere decir que cada 6 tienes que parpadear. Lo normal es que
parpadees a los 15 segundos y que tu lágrima no se rompa a esos 15 segundos. La lágrima también es decir, la lágrima tiene diferentes capas, no es pura agua. Tiene 3 capas diferentes producidas por 3 células diferentes o 3 órganos diferentes. El que más conocemos es la glándula lagrimal, ¿no? Sí, claro. Que es la que No, pues es el único que... Es el único que conocemos. Sí, pues. Si es que conocemos alguno, es la glándula lagrimal que produce el agua. Ok. Pero existen otras células que se llaman caliciformes, que están en la piel, digamos, del ojo, que esas producen una sustancia que se llama mucina, que es una sustancia muy pegajosita, y que va, por un lado, a adherir a la película lagrimal al ojo, y por el otro lado capta el agua. Entonces, de un lado tienes el agua, del otro lado tienes el ojo, y adheridos por esa capa de mucina. Pero después, para que la capa acuosa no se evapore y no se rompa fácil, hay una capa de aceites, producida por una de las glándulas más complejas del cuerpo, porque produce más de 30 aceites. ¿La glándula esa que dice? Se llama glándula de Meibomio. Ay, no. Ya ves que en medicina siempre queremos ponerle nombres complicados a lo fácil. Ajá. Sí, hombre. Esas glándulas son las que se inflaman, es cuando se producen las perrillas. Ah, valga. ¿Solo cuando se inflaman o Sí, es una solamente infección? es una infección. Si se inflaman y se Ok. infectan, bueno, las perrillas es la infección de las glándulas de Meibomio que producen esos aceites para hacer que la lágrima no se evapore y que la lágrima no se rompa. ¿Y qué causas son las que generan una infección? Se tapan las glandulitas. En el párpado inferior hay unas 30, en el párpado superior unas 25. Entonces se tapa una de las glandulitas y entonces se infecta y viene la perrilla. Por eso hay personas que tienen muy flojas las glándulas y entonces tienen perrillas frecuentes. Entonces existen ejercicios, así como el lavado de dientes, debe existir Todos los días de la una mañana. higiene para ¿Ocular? ocular para estimular las glándulas, que es apretarse los párpados contra el ojo. Suavecito. Sí, en O YouTube, sea, por ejemplo, encuentras tutoriales que te indican. nah, bueno, es el, que no encuentras sí, ya. pues ahora ya. Qué En YouTube hay barbaridad. tutoriales, los argentinos son muy dados a la educación médica. Hay mucha educación en España, en Argentina, también mexicana, por supuesto, pero los argentinos son especiales para el tema de educación médica. Y ahí te dicen, pones glándulas de Meibomio en YouTube. Y cómo hacer el tratamiento, y ahí te enseñan cómo apretarte el párpado para estimular las glándulas y que tengas una El disminución aceitito ahí. exactamente de insuficiencia de esas glándulas, ¿no? Qué maravilla es el ojo, ¿no? Y digo el cuerpo en general, pero Sí. digo, cuando te concentras específicamente en el puro ojo. Oftalmología es la especialidad con más subespecialidades de toda la medicina. Sí, Wow. si los traumatólogos tienen en rodilla, cadera y hombro, nosotros tenemos 9 subespecialidades con sociedad de subespecialidad. Qué loco. Hay Bueno, sociedad eso de te habla de lo órbita. complejo también. Sí, de es lo que entretenido, es el ojo es bastante entretenido. Sí. Entretenido. Perdón, Moni. A mí me gustaría saber si existe algún tratamiento que sea eficaz, que no sea nada más las gotitas que te recomiendan, por ahí que dices, bueno, con esto ya voy a tener la solución, sino un tratamiento para que ya no te vuelva a suceder. Es el tratamiento integral de las glándulas de Meibomio. Es decir, la causa principal de ojo seco a partir de los 40 años depende de en dónde, pero en Japón puede ser hasta el 60% de la población. En México, que no tenemos muchas estadísticas, se supone más o menos el 40% de la población arriba de los 40 años está produciendo insuficiencia de glándulas de Meibomio. Depende de la severidad. Si es una insuficiencia leve, pues con los simples masajes. Okay. Pero ya cuando es moderado o cuando las glándulas ya están un poquito infectadas, necesitas inclusive a veces antibiótico, a veces necesitas antibiótico tomado, y a veces necesitas hacer una expresión de las glándulas de Meibomio. Es un tratamiento en donde comprimes. Aquí en México lo hacemos con unas pinzas
porque el aparato que solamente está en Estados Unidos es un aparato es decir, es muy caro el tratamiento hecho mediante un equipo, pero aquí en México lo hacemos con la compresión mecánica a través de unas pinzas especiales que para eso son. Se comprimen las glándulas, se saca toda la secreción, se activan las glándulas y con 1, 2, 3, hasta 4 tratamientos, el promedio es en 4 tratamientos que se dan cada 15 días, el paciente mejora mucho de su ojo seco. O sea, en 2 meses, con un tratamiento de 2 meses, corriges. Y luego tienes que estar en tu casa ya haciendo tu higiene, que se les educa en el consultorio a la higiene del manejo de los párpados. Bueno, pues es que también viendo todos los factores que nos rodean en cuanto a la cuestión del humo, del tiempo, como ahorita lo que nos comentabas, ¿no? Del hecho de estar expuesto a la computadora, que pues, ya no parpadeamos lo que tenemos que parpadear, y no sé si tenga que ver también a lo mejor el estrés o algún otro tipo de enfermedad que afecte también a eso. El estrés no es un factor muy importante de ojo seco, pero sí, por ejemplo, el calor seco, el clima seco de Monterrey. Bueno, claro. No solamente es el calor, sino calor seco, y eso no ayuda ahora sí que al ojo seco. ¿Y también puede ser alguna consecuencia de alguna operación que hayas tenido antes? Mira qué interesante, muy interesante tu pregunta, Mónica. Sí, especialmente la cirugía para quitar anteojos. Sí. El reflejo del parpadeo está ocasionado porque empezamos a sentir un poquito el ojo seco a veces. Existen unos nervios en el lente de la córnea, o sea, atrás está el lente lagrimal, que es un lente acuoso, pero luego hay un lente fijo, que es la córnea, que es parte de nuestro ojo. Si comparamos al ojo con un reloj, la córnea es la carátula del reloj. Entonces, esa carátula es en donde se hace la cirugía. Para hacer la cirugía, para quitar anteojos, el LASIK famoso, se tienen que cortar nervios. Y esos nervios son los que nos sirven para detectar en qué momento tenemos que parpadear. Son esenciales. Entonces, esos nervios se van regenerando después de la cirugía, pero tardan hasta 6 meses. Entonces, una persona que no tiene ojo seco antes de la cirugía puede empezar a padecer un ojo seco. Y un paciente que tiene un ojo seco leve, pues se le puede convertir moderado. Entonces, sí es muy importante la valoración previa de un paciente que se va a hacer cirugía para quitar anteojos, valorar si tiene o no tiene ojo seco, si es propenso al ojo seco dentro de todas las valoraciones. Y a un paciente que ya se operó y que empieza con síntomas postoperatorios que no tenían antes de la operación, pues también ver si esas molestias son secundarias a un ojo seco que se manifestó debido a la cirugía. Pero sí se pueden regenerar. Sí, esos nervios se regeneran. Okay. La cuestión que el paciente puede llegar a estar muy molesto, y si ese ojo seco era leve y se vuelve moderado, y la lágrima también protege contra las infecciones. Entonces ya una infección de la córnea debido a un ojo seco, pues ya es una cosa bien grave. Grave. Sí, grave. O sea, una úlcera ya de la córnea es una enfermedad considerada como muy grave. ¿Con qué otras enfermedades se relaciona o se pudiera relacionar el ojo seco? Principalmente con diabetes. Diabetes y ojo seco es muy frecuente. La que más se relaciona íntimamente con el ojo seco es la artritis. La artritis reumatoide. Sí, la artritis es una enfermedad autoinmune que ataca, ahí sí ataca más la producción de agua de la glándula lagrimal. Es una deficiencia acuosa. Entonces tocan las mismas anticuerpos que atacan a las articulaciones, atacan la glándula lagrimal, se produce menos lágrima, y entre las personas con artritis es muy frecuente el ojo seco. Y fíjate, pudiéramos pensar que no hay relación entre la artritis y ojo seco, vaya, es como que 2 enfermedades diferentes, ¿no? Sí, pero para ahí esa relación. El hipertiroidismo también, el hipotiroidismo, algunas enfermedades endócrinas también son relacionadas con ojo seco.
Estamos platicando con el doctor Javier del Valle y antes de terminar el programa, a mí me gustaría preguntarle si tiene algún Facebook, alguna página de internet, algún correo electrónico, porque bueno, nosotros estamos preguntándole las cosas teléfonos. o teléfonos. Sí. Nosotros estamos preguntándole pues lo que se nos ocurre a Mónica y a mí después de haber platicado un poco con él en relación a este tema y todo, y que bueno, pues evidentemente da para más y todo. Y bueno, pues igual algunos de ustedes tienen alguna duda o quisieran preguntarles de algún caso en particular, de algún otro tipo de enfermedades también, no nada más de ojo seco, pues hay tantas otras enfermedades que pudiéramos preguntarle aquí al doctor Javier del Valle. ¿Un Facebook o dónde nos pudiéramos comunicar? Sí, con todo gusto. Ahorita en la página de Facebook tenemos cierta información de óptica, estamos ampliándola, vamos a poner ya en fecha próxima la información de ojo seco. Es Facebook, diagonal Centro de las Miradas. Ahí pueden contactarnos. Al correo es jdelvalle18@yahoo.com.mx y el teléfono con todo gusto es 8318-6767. Perfecto. Ahí, ¿Puedes repetir su teléfono, por favor? ¿Cómo no, Mónica? Gracias. 8318-6767. Y bueno, y si no, pues Gracias. y si no, se comunican aquí con nosotros al 8387-0665 y les dejamos los datos del doctor Javier del Valle por si ustedes quieren preguntar un poquito más acerca de lo que es el ojo seco o alguna otra pregunta que tengan en relación a no sé, glaucoma, cataratas o tantas cosas que tienen que ver con el ojo. Doctor Javier del Valle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Palabras de Aliento, aquí en Frecuencia T. Gracias por esta visita. Ojalá Gracias, y podamos en otro tiempo con robarle todo un poquito con de espacio para que nos platique No, de un otros honor, temas. muchas gracias. De verdad es un privilegio estar aquí. Mónica, mucho gusto, muchas Igualmente, gracias. mucho gusto. Sergio, Gracias a ti. como siempre, eres tan amable. Muchas gracias, al contrario. Y bueno, déjenme decirles que esta entrevista la subimos el fin de semana al YouTube y la van a encontrar ustedes como Palabras de Aliento con Dr. Javier del Valle. Ese es el tema que le vamos a poner, así que ustedes lo buscan en YouTube para que vuelvan a ustedes a escuchar toda esta conversación que tuvimos con él. Mónica Burnes. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en Palabras de Aliento. Así es, y muchísimas gracias por allá a Ricardo que nos está echando la mano, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon por Frecuencia Tech. El próximo martes vamos a estar todavía a las 3 de la tarde y posiblemente en el siguiente martes estemos cambiándonos para el miércoles A la una. 1 de la tarde. Pero bueno, se los vamos a estar avisando de acuerdo a cómo nos den las indicaciones aquí en Frecuencia Tech y nosotros encantados de la vida también de estar con ustedes el día que sea, a la hora que sea, pero tener el gusto y la bendición de compartir con ustedes este espacio. Yo soy Sergio León, por mi parte es todo, gracias, adiós. Otra condición que produce ojo seco es la cirugía para quitar anteojos. Si una persona tiene ojo seco se puede agravar después de la cirugía para quitar anteojos. Entonces tenemos ahorita un estudio que mide si la película lagrimal se rompe o no se rompe. El tiempo de ruptura lagrimal debe ser mayor de 15 segundos. Si la película lagrimal se empieza a romper antes de los 15 segundos, es propenso a ojo seco. Y si te operan para quitarte anteojos, puedes agravar el ojo seco. O las personas que ya se operaron, Pues ya que no antes hay no sentían ojo seco y ahora sí lo sienten.